pues Cruz Azul, ¿qué podemos decir? O sea, no hay la euforia, no hay esa vibra que normalmente dejó cuando rompió su racha, pero es campeón y es campeón de manera totalmente sana. Es campeón a través de Rotondi. Seguramente tú no lo viste, pero ese remate de media vuelta había un tipo, un alemán que era especialista en eso y que fue además el que anotó, fue durante mucho tiempo el jugador que más goles anotó en la Copa del Mundo. Gerd Müller, el torpedero, le decían el gordo por eso, porque era precisamente chaparrón, muy fuerte, pero anormal o atípico su físico dentro de lo que suelen ser los teutones, los alemanes. Pero sí, un remate a lo Gerd Müller, así me lo recordó. Pero bueno, Eli, pues lo importante es Iwiki, o sea, tendrá que tragarse sus palabras, Víctor Velázquez. A toda la gente, felicidades al Cruz Azul. Si no mal lo recuerdo, tú ibas con Cruz Azul para esta final. Yo, para variar y no perder la costumbre, terminé salando hasta el final a Pumas, ni modo. Es así. ¿Qué va a hacer Cruz Azul? Pues yo ayer escuchaba, bueno, durante ya los festejos y tal, le preguntaron a Wiki y él dice, bueno, a mí el señor Velázquez me dijo que si era campeón me quedaba. Entonces, pues me imagino que va a continuar fue el Wiki durante el siguiente torneo. ¿Que eso le garantice terminarlo? Pues por supuesto que no. Ya vimos lo que pasó con Larcamón. Y obviamente, dentro de estos festejos, pues veías una cara que no quiero decir que no estuviera feliz, pero sí como no en el mismo modo que los demás. Iván Alonso, ¿no? Como sabemos que él no puso a Joel Wiki, él no tomó esas decisiones, él tenía su proyecto con Larcamón, porque escucho mucha gente ridícula decir, es que el proyecto de Cruz Azul, pues has cambiado de entrenador cualquier cantidad de veces, Wiki entra de bomberazo, y me da mucho gusto, Rafa, esto que mencionabas por el caso de Rotondi. Inclusive yo llegué a pensar, dije, si Wiki es medio cabalero, lo va a sacar en algún momento, aunque era un jugador que te estaba funcionando bien. Pero no, termina reivindicándose después de esa tristeza que le había causado a la afición de Cruz Azul en los partidos contra América, pues hoy contra Pumas le ayuda a conseguir ese título. Y fue bastante mejor Cruz Azul que Pumas, ¿no? En la serie. O sea, no podemos decir alguna injusticia, más allá del error de Antuna, inclusive aunque se hubieran ido a la larga, me parece que Cruz Azul iba a ser campeón. Sí, a ver, lo de Rotondi es un reconocimiento para lo que representó durante esta nueva gestión de Cruz Azul desde que llegó a Cruz Azul. Lamentablemente había tenido esa mala fortuna, o sea, cuando tú te equivocas y te equivocas además ante el América, obviamente es muy poco probable que la afición te lo perdone. Insisto, el remate no es un remate muy usual para un tipo que no, para el cual no puedes considerar o calificar como un delantero nato, como un rematador nato, como un asesino del área nato. Pero el remate, a mí me gustó, insisto, porque de verdad a mí me recuerda, por ahí si puedes ver algunos de los videos de Gerd Müller, pero es un remate así, a lo Müller, a lo que te dan un espacio y te das la media vuelta y la pepenas. Yo le vi muchos goles a Gerd Müller de esa manera, por eso luego me vino a la memoria. Pero también vamos al otro escenario. Lo que dices de Iván Alonso es cierto, no hay proyecto. Proyecto es cuando tú mantienes, sostienes lo que tú creíste que eran los cimientos de algo que iba a trascender. Ahora, a Wiki le dices, si eres campeón te quedas. O sea, ¿hasta dónde? Fíjate lo ridículo y lo patético que hay dentro de Cruz Azul. Echan a Vicente Sánchez siendo campeón y siendo protagonista, además, en el torneo, siendo campeón dentro de la CONCACHAF y siendo protagonista en el torneo, y lo echan porque no tenía
supuestamente los conocimientos actualizados, estaba caduco, en pocas palabras, eso le dijeron, y resulta que a final de cuentas, cuando tú escuchas esas explicaciones, ¿quién te dice que Wiki está actualizado? ¿Quién te dice que Wiki está con la tecnología prácticamente con un dominio absoluto, como podemos decir, Caixinha, para ubicarlo en el fútbol mexicano? Entonces, sí llega el momento de cuestionar el chiripazo que representó para Víctor Velázquez ubicar a Wiki. Entonces, y lo de Iván Alonso, pues el tipo está en situaciones tan entredichas, pero la forma en la que manosea algunos medios que lo defienden a muerte, muchos de ellos exfutbolistas y analistas, según ellos, sudamericanos, lo defienden a muerte por eso, porque es sudamericano y porque los invita con frecuencia a los escenarios en los que normalmente él se desenvuelve para comer y beber. Pero vamos, no se trata de que le amarguemos a la gente de Cruz Azul lo que vivió. Disfrútenlo, gócenlo. Se le vienen unos maravillosos retos por delante. Entonces, lo importante es que Cruz Azul tiene una base muy sólida. O sea, Charlie Rodríguez no va a ir a ningún lado. No sé si va a ir a la selección, pero Charlie se queda, Eric Lira se queda, Rotondi se queda, toda la zona de defensa se queda. Habrá que buscar, sí, sin duda, un centro delantero, un rematador, un goleador, para que, pues, lo del Toro Fernández ya prácticamente causó lástima. Entonces, sí, hay que fortalecer a este equipo para que este equipo todavía sea la base de algo que se desarrolle. Y por eso es interesante. ¿Por qué? Porque Cruz Azul se va a fortalecer y va a ser un competidor del próximo torneo. Porque América tendrá que reverdecer y ser un protagonista del próximo torneo. Porque Toluca, si es campeón de Conca Champions sobre el equipo de Tigres, el turco se queda y va a fortalecer todavía el equipo. O sea, se nos viene un mini torneo en los próximos meses. ¿Por qué? Porque, bueno, hay algunos que se van, algunos entienden que hay que hacer un nuevo esfuerzo. Lo va a hacer Chivas, lo va a hacer Cruz Azul, lo va a hacer América, lo va a hacer posiblemente Pumas, lo va a hacer Rayados con la llegada de Almeida y de Denis Teclós, lo va a hacer Tigres. O sea, vamos a ir a los 7 u 8, lo va a hacer Pachuca seguramente, 7 u 8, que van a volver a ser los animadores del torneo. El resto, las lacras, los lastres, pues ahí seguirán, ¿no? O sea, van a seguir porque es su modo de No vida. se Yo va no a creo que... reforzar. ¿Quién? Tu Atlante no lo ves como para llegar a animar, aunque sea un poquito. Yo sí creo que te puede dar un poquito más que Mazatlán, un poquito más que Puebla, un poquito más que Querétaro, sí te puede dar un poquito más, Rafa. A ver, Atlante va a andar pepenando, esa es la verdad, va a andar de pepenador. A ver, ¿quién nos sirve? A ver, América, ¿quién te sobra? Pues tengo estos dos desechos tóxicos que son el Chicote y Emilio Lara. Échamelos para acá, a ver, ¿para qué me sirven? Chivas, ¿con quién no te vas a quedar? Eso es lo que le queda. O sea, el Atlante no, como no tiene, como no hay descenso, entonces no le importa definitivamente la alta competencia, sino sobrevivir. Ya sabemos que los equipos en muchos lugares de México, en el Atlante no es el caso, pero hasta tienen tintes políticos. O sea, en época de elecciones el Veracruz era un portento con Miguel Alemán, era un portento de equipo porque le servía para sus intereses. Xolos en sus momentos importantes servía también para los intereses políticos de su zona. San Luis, por supuesto. Entonces, entendamos, pero mira, si me dices, vamos a tener 8 buenos equipos el próximo torneo y el resto, pues va a estar ahí de comparsa, va a estar de escalón para que los pisoteen. Déjalo así, pues es el fútbol mexicano, total, qué le vas a cambiar, no? Pero, insisto, no le amarguemos la fiesta a Cruz Azul. Dejemos que la gente de Cruz Azul que se fue
a festejar al Ángel, que disfrutó plenamente todo déjelo que lo haga. Me gustó, por ejemplo, lo de Lira, que estuvo ahí con ellos, el permiso que le dio el Vasco Aguirre. ¿Qué va a pasar con Charlie Rodríguez? Bueno, él ya en declaraciones que leí, no vi, dice, pues yo tengo mi boleto para irme de vacaciones, así que yo me voy de vacaciones y si me llaman, pues me reporto, y si no me llaman, pues no me reporto. El problema es ese. Charlie, has sido figura en este torneo de coronación. Es más, yo te declararía el MVP por encima de Rotondi de esta coronación de Cruz Azul. Pero si yo fuera el entrenador, no te llevaba a la selección, porque no garantizas vestido de verde lo que ofreces vestido de azul. Esa es la realidad. Y también, bueno, pues esperar a ver qué pasa por ejemplo, con Jordan Carrillo, que dijo Aguirre está del radar y que, bueno, pues tendría que llevarlo. Vamos a ver si Pumas sabe negociar o si Santos definitivamente se queda totalmente con él, ¿no? Charlie cuando termina, oye, Charlie con selección y así digo, ya se iba como caminando a festejar, dice, yo ya tengo mi boleto, pero pues si me llaman, o sea, no parecía que le quitara hoy el sueño, que lo llamaran a selección mexicana, él ya tiene su boleto para irse de vacaciones, pero no podemos culpar a Aguirre, ¿no? Por más que veamos esta versión de Charlie, ha tenido No, no, muchas no. oportunidades, no solamente con Javier Aguirre, y lamentablemente para él, pues no le ha alcanzado o no ha demostrado ser un tipo distinto. Coincido contigo, para mí fue lo mejor de Cruz Azul, junto con Jeremy Márquez, ¿no? Jeremy también tuvo una muy buena liguilla y una muy buena final los dos partidos. Y bueno, lo de Rotondi, ese pase que le mete a Rotondi para regresarlos a competir cuando Pumas iba ganando, la realidad es que Charlie te puede hacer este tipo de cosas. El problema es que en selección no las hace. Cruz Azul muy bien. A ver, Rafa, me quedé pensando, ¿qué ha hecho bien Iván Alonso? Algo tiene que hacer, ¿no? Está en la nómina ya desde hace rato y cobrando bastante bien. Pues darles el seguimiento, ahí sí, a varios jugadores, ahí sí puedes hablar de un proyecto. Con los errores de Rotondi con América, era para que se hubiera ido. Lo mantienen, ¿no? Yo sé que a lo mejor el tema contractual, lo que quieras, pero es un jugador en el que El tuviste promotor. confianza. Eh, pero, pero lo mantuviste. La defensa, Dita te ha dado altas y bajas. Cuando lo ves en el nivel como lo vimos ayer, dices, Y por Obi. eso está Edita, por eso está Piovi, por eso está Mier. O sea, jugadores que a lo mejor pudieron haber sido cuestionados y sea por promotores o lo que quieras poner alrededor, la realidad es que ahí Iván Alonso sí ha hecho bien su chamba de ir formando a un equipo cada vez más competitivo. Y lo dijimos cuando sabíamos lo que iba a pasar con Chivas y con ciertos equipos que se iban a debilitar. El más obligado en ese momento, todavía con Larcamón, era Cruz Azul. Entonces lo supieron aprovechar muy bien, tienen un gran equipo y hoy son merecidamente campeones del fútbol mexicano. Ayer leía por la noche que probablemente fue el último torneo de Lira porque existiría alguna propuesta de Europa. No sé si esta información sea real, pero leí varios tweets de gente que sigue a Cruz Azul que este era el torneo de despedida de Eric Lira. Vamos a ver, porque a pesar de que no estuvo en las instancias finales, fue el mejor jugador de Cruz Azul durante el torneo. Sí, ahora, es una situación festiva natural, ¿no? O sea, y lamentablemente la gente que cubre el club muchas veces se convierte en cómplice de ello. Es decir, no, es que fulanito no se queda porque ya se va a Europa y terminan envenenando la situación y la relación con el jugador. Que Lira puede ir. ¿Cuántos futbolistas o cuántos jugadores habrá como Lira en Europa? Bastantes, bastantes. Es decir, vamos, te llama la atención que si no tienes un perfil que te haga sobre, va a ver el caso de Pavel Pardo, prácticamente jugaba de lo mismo y a lo mismo que hacía o que hace Lira, pero Pavel Pardo le ponías un balón quieto y te lo ponía con la mano donde él quería. Lira no tiene eso. A mí me parece que Lira es un excelente jugador, pero para el medio. Yo no, vamos, lo veo en Europa, pues, pero ¿dónde lo puedes ver? No me lo imagino ni en el Betis, para que te des una idea, ¿eh? O sea, y ¿a dónde más vas a ir? Al Mallorca, que está, creo que tu amigo Anselmi ya lo está descendiendo. No, ¿cómo se llama? El maniquí caduco, hombre, ya lo está descendiendo. O sea, para Ya eso lo le descendió. llevaron. Imagínatelo.
Pero te insisto, por ejemplo, de la hormiga González, se habla de que ya en Holanda, pero en Países Bajos ya lo tienen a palabra. Es, es muy fácil, pues, o sea, de repente, y te lo digo porque a mí me ha tocado ver en medios donde de repente, no he trabajado yo en ellos, pero me ha platicado la gente que le dicen, es que me tienes que entregar una nota hoy y es tu problema. Te cuento, hubo un periódico que en Göttingen, donde estaba de concentración la selección de México, una fotógrafa se quedó en unos arbustos horas esperando la mejor fotografía de la Volpe para hacerlo aparecer como que estaba ya ebrio, una de las noches aquellas en Göttingen. Entonces, cuando tú tratas de... eso te demuestra el deplorable criterio de algunos medios para tratar de conseguir información. Por eso cuando dices, es que Lira, espérate, ¿quién lo vio? O sea, qué curioso que Lira hoy aparezca como candidato cuando hace unos meses no era candidato. Entonces, son locuras que de repente es muy fácil que alguien se invente, ¿no? Que alguien se invente, pero bueno, en fin. Y de Pumas se queda Efraín, sigue Efraín, van a reforzar a Pumas, se van a atrever a gastar o invertir en Pumas. Lo de Carrasquilla puede ser que quede muy condicionado para la Copa del Mundo. Con Pumas quedaron muchas, pero muchas dudas todavía, ¿no? Esto igual te puede ser un tema de promotores, no que en Europa están buscando a Efraín Juárez, no lo sé, no lo creo, pero bueno, hay que dar el beneficio de la duda por si en algún momento pasa. Y Pumas necesita sí o sí reforzarse, porque con esto, a ver, con nada, porque es muy, muy, muy poco, además de Keylor Navas, Efraín nos lleva a la final y además fuiste líder de la competencia, ¿no? Yo sé que fue un torneo extraño, yo sé que fue un torneo distinto previo a la Copa del Mundo, Atípico. pero tiene su Efraín Juárez. Entonces, ahora, ¿cómo sí puede respaldar un proyecto con refuerzos? Rafa, ayer a mí me daba frustración ver a Uriel Antuna, no sé cuántos años tenga Antuna, pero no te hace un maldito encare durante todo el partido. Siempre toco atrás, siempre me apoyo con algún compañero. Si la velocidad y el uno contra uno es una de las virtudes que tiene Antuna, ¿por qué carajo no lo intentó ni una sola ocasión en el partido? Y además te expulsas a lo güey, pero bueno, eso ya fue en la parte final del partido, aunque ahí después te viene el gol de Cruz Azul. Tiene que reforzarse, necesita. Cuando veías que Wiki más o menos podía componer con lo que tenía en la banca, Efraín no tenía nada. Es que a quién metías, y qué pena por lo de Carrasquilla, ¿no? Que nadie sabe cómo se lastima la ingle, yo al menos no me di cuenta y vi 25,000 veces la repetición, pero él se toca la ingle, ¿no? Cuando cae. Eh, eh, Pumas tendría que tener un proyecto y no lo tiene. O sea, pero eso es normal en el fútbol mexicano. O sea, dime qué equipo tiene hoy un proyecto. Lo tiene Chivas, lo está reenderezando en el caso del América. Toluca lo tiene muy claro. Cruz Azul tiene los fundamentos para que en verdad arriesgue para tener una generación ganadora. Pero en el caso de Pumas, a ver, no hay descenso. Y tu maldita cantera o tu bendita cantera fue durante mucho tiempo un punto dominante del fútbol mexicano. O sea, eras el mejor exportador que había de futbolistas. Dejaste de generar eso. Entonces, Efraín Juárez debería de ser propositivo y replantear todo eso. Pero eso le llevaría por lo menos, qué sé yo, 2 torneos y no sé si la gente de Pumas que también yo no creo que la afición sea tan impactante como para que no pudieras controlar eso. Entonces, el problema es cuando, a ver, y esto te lo digo por conocimiento de causa, a veces es más impactante el chismecito del compadre, del amigo, del socio, del dueño, que lo que te dice la gente. Es mentira que los dueños de equipo tomen decisiones por la gente. Eso es populachero, eso es demagogia. A final de cuentas, pues el caso de Emilio Azcárraga es muy puntual. El cuchicheo le hacía más daño al equipo
que todo lo que decía la gente. La gente solía ser más fiel a una idea que lo que eran los que lo rodeaban. Se burlaban de él, vamos. Y eso le pasó a todos, ¿eh? Te lo digo en el caso de Martínez Garza con Chivas, o el mismo caso de Jorge Vergara, que cuando había una convención de OmniLife, llegaban y le cargaban la mano. Oye, Jorge, ¿qué está pasando? Oye, o sea, eso es lamentable, pero espero que Pumas encuentre eso. Lástima que no tiene nadie con el conocimiento profundo. Ya se fue Miguel Mejía Barón y se fue para mí toda una decepción para poder hacerlo. Pero a lo mejor Efraín se atreve, ¿no? Ahora se quedó cerca. El próximo año podrá hacerlo de mejor manera, ¿no? Le hizo falta el Memote, pues nadie lo sabemos. O sea, a final de cuentas, si no tienes posibilidades de gol en el área, es imposible que ganes un partido. Y Pumas, después del 1-0, renunció muy fácilmente, muy cómodamente, pero de manera muy torpe, a tratar de rescatar esa ventaja, ¿no? De mantenerla con vida. Pero en fin, dejémoslo pues ahí. Lo que sí quiero hacer énfasis es en lo que se viene en el torneo, ¿no, Eli? O sea, sí falta mucho. Empieza el 20 y algo de julio. Entonces, cuando todavía se está jugando la Copa del Mundo. Entonces, pero hay equipos que te van a dejar mucha espíritu competitivo. O sea, Toluca va a llegar muy bien. Espero que el turco sea campeón para que se quede en el equipo, el campeón de Conca Champions. Tigres tendrá que hacer sus cambios también. Monterrey, insisto, puede ser que ahora sí hagan compras inteligentes y no como la forma tan torpe que se fue, realmente como desesperado, como si fuera viernes de oferta, en el caso del Tato Noriega. Y el resto, ¿no? Pachuca, me imagino que también va a ser alguna oferta interesante, tiene una base. Y el resto ahí está. América tendrá que resurgir, Chivas va a recuperar a todo su plantel. Creo que el próximo torneo puede ser muy interesante, más allá de los partidos que nos quedan para soportar tantas situaciones realmente lamentables. En fin, selección nacional, Eli, seguramente viste el partido contra Ghana, no sé qué reflexiones te habrá dejado. Fue uno de los partidos más cómodos que le pudieron haber elegido a México. Curiosamente, en el contrato para este partido no se le exigía a Ghana que llevara a su equipo A. Se le pidió simplemente que tuviera a jugadores que tuvieran capacidad para vestir la camiseta de la selección nacional. No había manera de exigirles que fuera el equipo A por cuestiones de reglamento, pero fue un partido muy cómodo. Fue un partido que permitió el lucimiento de muchos, especialmente, y me agradó muchísimo ver lo de Gil Mora. Yo no entiendo cómo hay mucho aficionado de los diferentes equipos que ven con cierto, ¿cómo te diré? No sé si envidia, rencor, menosprecio. O sea, me llama la atención que el aficionado mexicano te crucifica a Guillermo Ochoa por viejo y te crucifica a Gilberto Mora por joven. O sea, es cuando dices tú, ¿sabe de fútbol la gente? ¿Ve los partidos? Para mí lo dije, si el partido valió la pena los 90 minutos, o bueno, el tiempo que estuvo Gilberto Mora en la cancha fue para mí lo mejor que pudimos haber disfrutado. Pero sí, Gil Mora y Brian Gutiérrez, ¿no? Para mí son Sí, jugadores claro. que te dan pues la tranquilidad de que si los ves a un buen nivel, le van a ayudar a Javier Aguirre. No sé si de titulares, difícilmente van a ser titulares en el caso de Brian, pero Gil Mora, es que Rafa había esta duda. Los haters que se vayan a preocupar a su casa, pero después de que no lo vimos y cuando regresa con Cholos, no lo veías muy bien, decías, le va a costar a Gilmora, ¿no? A ver qué tal está para que Javier Aguirre realmente lo pueda considerar. Y lo ves, la realidad es que Gana tampoco te puso resistencia, pero se vio bien. O sea, esa era, me imagino, eso es lo que iba a evaluar Javier Aguirre. Cómo se ven ciertos jugadores que los voy a tener tal vez dentro de mi plan inicial o tenerlos como alternativa, pero que me demuestren. Y lo hace muy bien Gil Mora y lo hace muy bien Brian Gutiérrez. Todo lo demás no es sorpresa porque ya lo veníamos viendo. Qué bueno que Armando González esté tomando confianza.
Si el Memote González, si el Memote Martínez termina en esa lista final, bueno, también No está va a haciéndose estar. presente con goles. Entonces, pues fue un ejercicio simplemente de entrenamiento donde Javier Aguirre sigue viendo cómo van mejorando sus jugadores y cómo los va a tener de cara a la Copa del Mundo. Me dio mucha risa un tuit, Rafa, que leí en la mañana donde decía, la gente de Panamá debe estar pensando, ¿por qué no convocamos a mis jugadores un mes antes para que no corran ese tipo de riesgos como lo que le pasó a Carrasquilla, ¿no? O sea, hoy parece que eso que tanto castigaron de Javier cuando suceden estas lesiones, que parece que pueden ser graves, dices, qué bueno que al menos la selección mexicana, varios de ellos están concentrados. Y otra cosa, hablando de selección, bueno, ya sabes que los insiders andan muy fallones en estas últimas fechas con la selección mexicana, pero mencionaban que Alexis Vega no está tan seguro porque no lo ven bien del tema de la rodilla. Yo dudo que Javier Aguirre baje a Alexis Vega, pero algo al parecer está viendo Javier Aguirre que le preocupa porque siente que Alexis Vega inclusive hasta está medio temeroso y cuidándose de que no le vaya a pasar algo más. Estamos a días de la lista final, Rafa, y estoy segura que si Javier Aguirre ve a alguien que no está al 100% físicamente, se va a tener que quedar, ¿no? A ver, hay un compromiso, por ejemplo, con lo que tú mencionas del Memote. Él está en la lista de intocables, a menos, claro, que ocurra una lesión. De acuerdo. Por eso el caso de Alexis Vega, te lo creo. Si realmente él no está, pues Javier habla con él y dice, oye, no estás, ¿eh? No te pienso llevar en una pierna una Copa del Mundo. Pero hay una lista de intocables. Ahí queda claro que los intocables ahí están. Ahora, tú mencionas si Brian Gutiérrez es titular. Es que el problema, el único otro jugador que te ofrece lo que te ofrece Brian Gutiérrez, habrá que ver si está disponible, que es precisamente Marcel Ruiz, porque ningún otro jugador te ofrece lo que él. Entonces, pero tampoco tienes que hacer una valoración en media cancha. Marcel Ruiz, si no está, entonces vas con Brian, pero y entonces se te va a amontonar la situación con Gil Mora, con Fidalgo y con Lira. ¿Y qué va a pasar con Edson Álvarez, que en este momento puede ser totalmente prescindible de la selección nacional? ¿Quién lo diría, no? Cuando durante tanto tiempo fue el capitán intocable. Bueno, excepto pues en el pasado mundial donde Martino lo sentó muy mañosamente en el partido contra Argentina. Pero esta lista está todavía muy tembeleque, ¿eh? Recordemos que dentro de una semana juegan el próximo sábado en Los Ángeles contra Australia y la lista se daría a conocer el 31 por la noche o el 1 de junio muy temprano para que ya quede definido quiénes son. Pero yo sí creo, vamos, queda claro que por compromiso y por como lo defendió Javier, porque dijo, el que no se reporte no va al Mundial, pero tampoco dijo, el que sí se reporte va al Mundial. O sea, que se entienda también las dos disyuntivas o las dos situaciones antagónicas que presentó. El no era un no, el sí era un sí también, o se va a contradecir Javier. Vamos a ver, pero es interesante todo esto que se está planteando en el cierre del torneo. Y también, y por ejemplo, el caso de Jordan Carrillo, si no logra pelearlo Pumas, me parece que es un jugador que sentaría muy bien en Chivas, que no sé en lugar de quién lo pondrías, porque ahí tienes a Efraín Álvarez que te puede hacer ese mismo trabajo, tienes a Brian Gutiérrez. Es decir, va a ser interesante también este mercado de transferencias que está quieto, Eli, está muerto. No, nadie contrata, nadie firma, nadie, ni siquiera Diego Coca tiene contrato todavía con el Atlas hasta hoy. El único avance ha sido lo de Rayados. Pero bueno, lo de Gana no te ofreció realmente ningún punto de referencia. Yo sí me pregunté, ¿había necesidad de ese patadón que le dan a Gilberto Mora casi en el arranque del partido? Pues tranquilos, o sea, que estamos chupando, diría Raúl Arias.
El partido con Australia debe ser un poquito más cerca de lo que puede presentar una Copa del Mundo. Hay algunos jugadores que no están totalmente dentro del ritmo que quisiera Javier Aguirre. Se corre el riesgo de que sea también un plantel mixto totalmente, pero bueno, tendrá que irse acercando poco a poco, Javier. Y también, no sé si rebotó mucho en redes sociales el hecho de que Guillermo Ochoa no jugó. ¿Qué está pasando con Guillermo Ochoa? Bueno, pues eh, ya lo dije, Javier Aguirre es un manipulador. Que Memo Ochoa va de tercero de Copa del Mundo y me vinieron tus palabras del podcast pasado a la mente. Te puede sorprender. A ver, bueno, es más, hasta lo hace a propósito, ¿no? Para que se genere esto, para Claro. que digan, Memo no puede ser tercera opción. Próximo 11 de junio, Memo Ochoa contra Sudáfrica. Puede pasar, ¿eh? No lo sabemos, pero Javier nos puede llegar a sorprender así. Honestamente, yo no veo a Memo Ochoa como el tercero. Acevedo es el tercero, Memo será el segundo o el primero y lo mismo con el Tala, ¿no? Pero bueno, Rafa, a Javier le gusta esto, que se genera alrededor de... Y entonces, ¿para qué llevó a Memo Ochoa? Y lo lleva de tercero, pues sí, ya no podía, es que ya está grande, es que ya está viejo. A Javier Aguirre le gusta, y además le sirven como distractores, ¿no? Porque para mí ni contra Australia va a presentar un equipo cercano a la Copa del Mundo. Tal vez lo veamos con Serbia, ¿no? Tal vez. Ahí sí debería ser ya tu ejercicio final para poner a lo más cercano a lo que puedas presentar en el Mundial. Y también proteges a Guillermo Ochoa, lo proteges. Lo proteges en el sentido de que lo metes a la cancha y en un escenario que puede ser agreste, totalmente hostil desde la tribuna, pues dices, mejor mira, todos tranquilos. No, Guillermo Ochoa no le agrego presión, le doy juego a los otros dos para que luego no los meta a la Copa del Mundo. Javier Aguirre es un experto en eso. Durante la transmisión escuchaba cada barbaridad. Afortunadamente el Kikín fue el único que rescató la situación, pero decía, es que van a jugar, están jugando contra Ghana porque van a jugar contra Sudáfrica. Y dices tú, estuvo la Copa Africana de Naciones y no te tomaste la maldita molestia de grabar los partidos de Sudáfrica y entender que Sudáfrica es un país que juega totalmente distinto del resto de su continente por muchas condiciones, especialmente de orden de idiosincrasia, de genotipo, de bla, 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 bla. Entonces dices tú, ok, pero bueno, pues, o sea, no le hagas creer a la gente que lo de Ghana encaja, Ghana C, como tú decías el podcast pasado, es idéntico a lo que va a ofrecer Sudáfrica A. Luego dicen, es que Australia representa a Asia. Espérame, Australia es de Oceanía y que esté jugando en Asia no representa ni remotamente el fútbol que se juega en la zona de Asia. Pero para nada no puedes comparar a Australia con Corea o con Japón y con el que tú me digas. Entonces, y Serbia, Serbia juega igual. O sea, más allá de la ignorancia geográfica y de la ignorancia futbolística, también hay muchos otros escenarios que dices, ¿por qué lo dices públicamente? O sea, guárdate esa serie de equivocaciones para ti. Insisto, el Kikín ya hizo la corrección y dices, vaya, por lo menos alguien, y mira que para que lo haya hecho el Kikín, ¿no? Pero bueno, en fin, pero sí, el pretender manipular los partidos de esa manera es absurdo. Tal vez no le han visto. Bueno, no los quiero justificar. Hablan a lo güey. Ah, bueno, los dos son de África, pueden jugar parecido. No vieron a Sudáfrica. Hay una cualidad que tiene Sudáfrica que es la pelota detenida. A favor, lo hace bastante bien. Su terror es en contra, tienen buena pegada de fuera del área, o sea, de lo que pudimos ver más o menos de Sudáfrica, ¿no? Y la Pero velocidad, no lo vas a comparar, no tiene velocidad como otras selecciones de África. exacto, la velocidad y la potencia física no es lo mismo que el resto del continente, pero para nada. Pero, en fin, te digo, son situaciones que
no dejan de ser muy curiosas y muy lamentables, ¿no? Muy lamentables. Pero ahí está la ruta ya para Javier, ¿no? Le queda poco tiempo, la afición tendrá que irse manifestando poco a poco. Desconozco cómo se vaya a manejar, por ejemplo, el equipo de la República del Congo va a estar presente en la Copa del Mundo y recordemos los lamentables casos de ébola que puede presentarse de cualquier manera. No sé qué tipo de condiciones sanitarias vaya a haber en muchos escenarios como para poder tratar de controlar esto, pero yendo a lo de México, ahí está ya, ¿no? Ahí está ya y la fiesta está lista y eh, quedan tan pocos días que ya realmente solo queda esperar que echen la pelota a rodar y que las cosas funcionen bien. Por lo menos en el aspecto de cancha. Ya lo demás, lo organizativo y todo lo demás, pues tendrá que irse asimilando e improvisando, más allá de que han tomado en Estados Unidos, por ejemplo, decisiones y gestiones que parecen acomodar todo. Lo vamos a ver, aunque no es un estadio mundialista, pero lo vamos a ver, por ejemplo, el próximo fin de semana cuando México enfrente a Australia. Insisto, es muy distinto, pero la gente que trabaja para la organización de este partido va a utilizar ya medidas de logística parecidas a la Copa del Mundo. Vamos a ver, es un ensayo más para la gente de FIFA que para la gente, obviamente, porque recordemos que mucha gente que trabajó en Zoom y que trabajó en la MLS fue tomada como parte, como apoyo importante por parte de la FIFA en el manejo de los estadios dentro de Estados Unidos. Y eso me parece que es también ejemplar, ¿no? En fin, bueno, algo de Rafa Márquez. A ver, el sábado estábamos plácidamente en familia y de repente llega un mensaje de alguien a quien respeto mucho y no puedo decir que lo estimo porque físicamente nunca hemos coincidido, José Ramón Fernández, hijo, me llega un mensaje y me dice, oye, Rafa, ¿cómo estás? Contesté y bla, bla, bla. Y ya me dice, oye, fija, me manda un tweet una página. Yo no conocí ese medio, fútbol total, algo así. Entonces, lo que habíamos comentado aquí, que Rafa Márquez no tenía todo el apoyo, bla, 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 bla. Ok. Entonces me dice, oye, si quieres te mando el teléfono de Jesús Martínez y el teléfono de Rafa Márquez. Digo, mira, los dos teléfonos los tengo. Y con Jesús Martínez, él sabe que no voy a hablar con él después de la mentada de madre, que ni siquiera tuvo el valor de hacerlo de frente, sino de manera indirecta. Entonces, y Rafa Márquez, a él lo voy a ver el fin de semana, ahí puedo, porque él dice que Jesús Martínez ha estado apoyando incondicionalmente a Rafa Márquez para el proceso de 2030. Estoy consignando la información que me da José Ramón, ¿eh? O sea, él dice que lo que yo sostuve aquí, de que uno de los que estaba condicionando el seguimiento de Rafa Márquez hasta el 2030 estaba condicionado a lo que ocurra, involucrándolo con el proceso olímpico de los Juegos de 2028. Entonces, lo escuché, vamos, no lo escuché porque lo leí todo lo que mandó por WhatsApp y le aclaré. Ahora, insisto en lo mismo, yo no tengo ningún antecedente genuino como para creer en la palabra de Jesús Martínez. Entonces, sigo en lo mío, sigo convencido de que quien me dijo que Jesús y otro grupo pretenden condicionar la permanencia de Rafa Márquez hasta el 2030 estará puesta a prueba. Lo sigo sosteniendo. Y la otra, muy puntualmente, estoy también consignando lo que me dijo José Ramón, que no, que Jesús Martínez lo sostiene y que Rafa Márquez y él han platicado cantidad de veces sobre el proyecto de 2030. Ahí, es decir, hago una especie de aclaración de lo que él me dice que está pasando, pero yo, insisto, no tengo ningún antecedente para creer en la palabra de Jesús Martínez. Así que, pero nada más es eso, o sea, es la responsabilidad de que donde dijimos eso, también dar la versión por parte del Grupo Pachuca. Ya no, me llama la atención que esta vez no me marcó Jesús Martínez, porque otras veces lo ha hecho. Oye, mi Rafa, que y dije, espérame, Jesús, un día tú me mandaste una mentada de madre, entonces no me hables de amigos, ¿eh?
Entonces, esa es la historia. Entonces, consigno eso. El Grupo Pachuca asegura que ellos no están en ningún momento tratando de boicotear o condicionar la permanencia de Rafa Márquez para el proyecto 2030. Yo tengo otras fuentes, yo tengo otros datos, diría alguien, entonces, y son los que estoy sosteniendo. Vamos a ver, el tiempo va a determinar todo, ¿no? Suena bastante coherente. ¿Por qué? Pues todos lo sabemos, Rafa estuvo en León y tiene una gran, pero gran relación con Jesús Martínez. Entonces, no me sorprendería que Jesús lo esté apoyando a muerte. Ahora, el Jesús Martínez no tiene un peso tan importante como para que diga, si lo apoya Jesús, se queda hasta el 2030. Una. Y dos, y aquí lo sabemos todo, Rafa. Si tu tocayo Rafa Márquez le va mal en una Copa Oro, le va mal en una Liga de Naciones, quiero ver que en verdad todo mundo esté apoyando a Rafa Márquez para el 2030. No es fácil, y cuando hablamos de proyectos en México es poco creíble. Ahora, Rafa se blindó bastante bien por el tema económico. Por eso me suena lógico, o sea, no dudo que Jesús Martínez lo está apoyando, ellos se llevan muy bien y desde que estuvo en León tienen una extraordinaria relación. Ahora, sigues muy sentido porque Jesús Martínez te mentó la madre. Rafa, ¿cuántos en tu vida no te la han mentado? Ya si te contesta, si te marca, pues contéstale. A ver, es que es diferente que quien te la haya mentado la madre, hayas tenido una relación de respeto y de repente la rompa y de repente sienta que tienes tú la responsabilidad de corresponderle, ¿no? Si por ahí a ver, tú tomas las cosas o las asimilas o las percibes dependiendo también de quién vengan. Es decir, tú ves la lista de comentarios normalmente en un podcast y te ríes, dices, pobres tipos, ¿no? O sea, qué bueno que me tienen en su vida para alegrarles la vida. Pero también cuando has tenido, porque tuvimos muchas charlas con Jesús Martínez, que de repente un día por desahogo, ¿sabes qué? Pues tampoco voy a caer en el facilismo ni en el chuchimartinismo, decirle la tuya, pues no, tampoco lo voy a hacer. Pero es nada más eso. Ahora, eh, si le exigen a Rafa Márquez que maneje la selección perolímpica, lo están poniendo en riesgo. ¿Por qué? Recordemos lo que le pasó a Hugo Sánchez. Simplemente a un gol ante Trinidad y Tobago, ahí se quedó fuera de los Juegos Olímpicos y le costó la chamba. Ahora, ¿qué ventaja tiene? Bueno, que Rafa Márquez tiene una generación, pero una generación valiosísima. O sea, cuando tú ves que tiene a Brian, tiene a Gil Mora, creo que da todavía la edad a Aguirre, por ejemplo. O sea, tiene a toda la sub-20, incluyendo al jugador este de Pachuca que cerró bien el torneo en la liguilla. Eh, Tienes a Alexei ah, Domínguez, no, tienes una buena camada Montiel, de, sí, Montiel y Montiel. Alexei. Los dos son de la 20. Tienes muy buenos jugadores, o sea, sí tiene Rafa Márquez para hacer una muy buena eliminatoria para los Juegos Olímpicos y hacer unos muy buenos Juegos Olímpicos. La otra es el hecho de que quieran condicionar sus resultados. Y tú lo dijiste muy bien. ¿Qué victoria? Por eso lo llamo yo a Jesús Martínez el campeón de las guerras perdidas, porque todas las veces que ha querido enfrentar a Emilio Azcárraga Gallán, todas ha sido abatido. Y todas las que quiso enfrentar a Iraragorri, abatido. Entonces también entendamos esos escenarios. Además, recordemos, aquí lo hemos dicho y dicho por Jorge Vergara. Jorge Vergara llega a presentar un proyecto de reducción drástica de extranjeros y el primero que lo traiciona es Jesús Martínez. Entonces, bueno, esas no me las puede rebatir nadie. Entonces, pero yo quería hacer esa aclaración que me había pedido la gente de Grupo Pachuca e insisto, con José Ramón no lo conozco, lo he leído y el tipo escribe de manera fantástica, pero fantástica. Les recomiendo que lo lean en cuanto puedan, pero pues ya nada más consigno lo que él dice, pero también consigno lo que yo creo con base en lo que me han dicho, ¿eh? Así que vamos a ver al tiempo, ¿no? Al tiempo, vamos a ver.
el 2030. Pero bueno, está bien que Jesús Martínez apoye y que no solamente lo apoye Jesús, ¿no? Sino que lo apoyen más y que realmente le den el respaldo. Tiene buena generación, entonces eso le va a ayudar a Rafa Márquez. Tiene hoy mejor y además los va a tener a varios de ellos ya con una Copa del Mundo. Entonces, eso también le va a servir Eh, para el siguiente proceso. Recordemos que Grupo Pachuca apoyó a muerte a Juan Carlos Osorio. Y fue aquel que llegó con esa brillante idea, no sé si fue de Martínez o de Fassi, de decir, aquí les traemos un decálogo de 14 puntos. ¡Wow! Un decálogo de 14 puntos. Seguramente Moisés debió haber en ese momento hecho pedazos la tabla de los 10 mandamientos, porque ha hecho un decálogo de 14 puntos. ¡Wow! Bueno, llegaron y ¿qué hizo de eso de María? Ándale ahí, déjamelo, yo lo analizo y después te digo. O sea, trataron de echar a Juan Carlos Osorio del puesto. Entonces, les digo, o sea, tengo bastantes antecedentes como para dudar, no de lo que me dice José Ramón, pero sí de lo que dice Jesús Martínez que él puede sostener. Así que ya le dedicamos mucho tiempo al Grupo Pachuca. En fin, cerramos ya. Algo que te quede por ahí pendiente, creo que no quedó nada, ¿no? A lo mejor analizar con un poco más de detalle lo de Matías Almeida y lo de Denis Teclós, pero creo que habrá tiempo, sobre todo conforme empecemos a ver de qué jugadores se deshace y qué jugadores contrata. Eso creo que poco más adelante lo podemos empezar a ver. Insisto, el fútbol de estufa, como le llaman, la estufa está totalmente apagada, está fría, pero fría, fría. Hablar mucho de Rayados, a excepción de la llegada de Matías Almeida, porque como bien lo dice Rafa, pues no hay nada. O sea, ¿de qué hablamos? No sabes quién, no sabes las bajas, a excepción de Canales, no sabes quién se queda. Realmente si va a tener la cartera abierta para rearmar un proyecto, varios se tendrán que ir, pero todavía no se hace oficial. Entonces, sí, qué bueno que llegó Matías Almeida, pero el éxito va a depender totalmente de lo que conjunto con Denis de Clos puedan armar un equipo que se deje de pechos fríos y de tipos que solo van o llegan a robar, porque en Rayado les paga muy bien, y que realmente pueda ser un grupo comprometido y competitivo. El dinero lo hay, ¿no? Acá el chiste es que se haga de manera inteligente, como en su momento el Tato traía al jugador de moda o al jugador del nombre, pero llegaba con Rayados y no pasaba nada, ¿no? ¿Qué va a pasar con Marcial? ¿Qué va a pasar con Lucas Ocampos? ¿Qué va a pasar con Oliver Torres? Hay que retirar ya Tu algunos de Tecatito. Rayados. El Tecatito, Estefan Medina ya cumplió, lo hizo muy bien con Rayados, pero para mí ya cumplió su ciclo. O sea, son varios, Rafa, que a ver, si tienen contrato, ¿dónde los vas a acomodar? Sí, definitivamente. Insisto, se viene de etapa de pensar estrictamente en la Copa del Mundo, que Cruz Azul disfrute todo este escenario y bueno, a darle. Recomendaciones, yo traigo recomendaciones, ya se las había prometido, uno de ellos ya lo leí y lo leí porque además era un agasajo de recuerdos y el otro ya lo tengo, pero todavía no lo empiezo a leer, que son de Andrés Burgo. Uno se llama El Partido y es precisamente todo un entorno del partido entre Argentina e Inglaterra. Ese vale la pena que usted lo lea. Es un libro muy bien escrito, escribe maravillosamente Andrés Burgo. Les recomiendo que lo siga en Twitter porque además tiene nuevas publicaciones. Y también el otro, que es Nuestro Mundial, que es una recopilación maravillosa de lo que fue la Copa del Mundo de Qatar 2022. Así que los dos ejemplares, los dos los encuentran en Kindle. Ya saben que es yo prefiero el papel, el olor a papel es maravilloso, pero también, pues, no te ocupa espacio, no te ocupa espacio, simplemente en una tableta y ahí lo tienes para toda la vida, ¿no? Y además como no lo prestas, pues no lo pierdes. Esa es una gran ventaja. Unos, no sé si vas a cumplir en el próximo mundial. Tú también vas a estar a prueba el sábado, Rafa, ¿no? A ver cómo va la rodilla. Pues desde el jueves, porque el jueves hay conferencia de prensa. El problema no es la distancia.
en la rampa del Rose Bowl es una rampa pronunciada hacia donde se va a llevar la conferencia de prensa. Y pues sí, hay que bajarla y hay que subirla. Vamos a ver en qué condiciones está la rodilla, no pasa nada. La derecha ya, la rodilla operada está como nueva, ¿eh? No se queja, no le duele nada, está dispuesta a lo que sea. La otra es la que ya está diciendo, pues a mí también llévame a tratado, a laminado y pintura, ¿no? Pero a su tiempo, a su tiempo. Además, como ya pasé por ese proceso, ya sé mejor que nunca qué debo hacer y qué no debo hacer antes y después. Así que estamos listos. Pero sí, vamos a ver qué pasa. El jueves arranca hay conferencia de prensa y zona mixta. El viernes hay una serie de eventos. El sábado es el día del partido. El último reporte era que estaban vendidos cerca de 70,000 boletos y seguramente se va a llenar el estadio porque pues es ya prácticamente aroma mundialista, ¿no? Y seguramente habrá gente qué sé yo, gente de Chivas que quiere ir a ver a los que pudieron haber sido campeones y no lo consiguieron. Y también porque, bueno, muchos de los que aparezcan ahí podrían quedarse para la Copa del Mundo. Y habrá que ver también, porque recordemos, ese mismo día hay una cantidad de partidos importantes, el 30 de mayo, ¿no? Digo, no es que le vaya a robar escenario el partido de México contra Australia, pero pues es también la finalísima de los finalísimos del mejor fútbol del mundo. Así que ya veremos qué pasa. Pero bueno, recomendas La Conca Champions y la México. Conca Champions, la Champions y el amistoso. Todo lo que tú quieras, ahí está. Obviamente en modo felicidades a la gente de Cruz Azul. Oye, en Pachuca, ayer fui muy tarde al supermercado y dije, ¿de dónde salieron tantos cruzazulinos? Estaban emocionados, se juntaron en el reloj con sus banderas. Felicidades a la gente de Cruz Azul. Obviamente les traigo su canción de Julieta Venegas, la de Si quisieras andar conmigo. Disfrútenlo, festejen. Hay más aficionados de Cruz Azul en Pachuca que aficionados del Pachuca. Pero bueno, eso no es sorpresa para nadie. Y nada más, Rafa, por último, hay un comediante, ni siquiera me acuerdo cómo se llama, pero es muy popular en México, y tiene un ejercicio de hipnosis con una persona que estaba ahí invitada, y le preguntan, ¿qué va a pasar quién va a ser campeón en este torneo? En este que concluyó. Y dijo, en este torneo 2026 va a ser campeón Cruz Azul. Es el mismo donde México en su mundial llegó a semifinales. Entonces, obviamente lo de Cruz Azul ya pasó. Él estaba en momento de hipnosis, estaba inducido y dijo que en este mundial, según él, que podía ver el futuro, México llegaba a semifinales. Entonces, pues ahí está. Para los que creen, o para que los que les gusta creer, como Argentina que agarró su frase del hijo creer, dijo que Cruz Azul era campeón y que México llegaba a semifinales. Se ve muy difícil, ¿no? pero bueno, ya lo de Cruz Azul pasó. A ver, en la conferencia de prensa de Javier Aguirre después del partido contra Ghana, él se queja puntualmente de los centros. Dice que los centros estaban marcados de manera equivocada, que tenías que haber aprendido a elegir, imagínate, con las deficiencias técnicas de algunos, aprender a elegir si tenías que darle al balón efecto hacia afuera, efecto hacia adentro, efecto hacia el segundo poste, bla, bla, bla. Creo que lo único que elogió fue el de Mateo Chávez, que el remate fue el del gol anulado. Entonces, pero esto te pinta de manera más grave el escenario de la selección mexicana, porque Javier Aguirre no tendría que educar a jugadores de este nivel para que hicieran cosas de primaria, para que hicieran cosas de kinder. O sea, estos son jugadores que tendrían que haber llegado con un aprendizaje y una asimilación de cosas elementales de jugar al fútbol. O sea, si a estos pelagartones, la mayoría, les tienes que decir en qué condiciones darle qué tipo de efecto al balón, quiere decir que toda su vida de formación previa se fue al diablo. Se fue al diablo. Tú no, o sea, imagínate que, es decir, de repente te enteras que tienes una cantidad de Jürgen Damm y de Antuna
ahí en la cancha y que no sabes qué hacer con ellos, ¿no? Es preocupante, insisto, son cosas que Tienes a Javier Piojo Aguirre. Alvarado. Sí. Exacto, son cosas que ya no deberías hacer entender a ellos, ya deberían haberlo aprendido en su carrera, pero insisto, lo definió perfectamente la Volpe hace muchos años, el futbolista mexicano es un analfabeta táctico. Maravilloso lo que dijo la Volpe del futbolista mexicano. Ya después alguien se la plagió, pero bueno. Se podría hacer que te gusta la otra vez el tema de los horóscopos y las estrellas y tal. Bueno, pues igual y se alinean, pero está muy jodido, ¿no? Y que México llegue a semifinales. No lo creo. Pero lo importante es que hay salud y que México juegue bien. Es lo que necesita Javier ayer.